No sé si usted a veces ha sentido que no se siente acto. Y a nosotros nos ha pasado mucho eso, esas situaciones donde a veces no nos sentimos actos para un trabajo, no nos sentimos actos para sostener una relación. A veces nos levantamos con mucho entusiasmo, pero las situaciones nos pegan muy duro, porque muchas veces hemos estado en las puertas del fracaso. ¿Puertas del fracaso a qué me refiero? A que a veces hemos tenido que recibir la respuesta de una hoja de vida que presentamos, una entrevista que presentamos y nos dijeron no, alguna relación que nos expusimos y alguien nos dijo no, no estoy de acuerdo contigo, alguien que nos juzgó y empezamos de alguna manera a sentirnos perdedores en la vida y señalados en la vida y no aptos para vivir. A veces miramos los estándares de este mundo, no los llenamos, a veces nuestra misma familia nos rechaza y hemos sentido esa clase de cosas. Recuerdo alguna vez que me marcó algo, estábamos en el colegio, estábamos como en 10º y recuerdo que en esas especies de seminarios que nos sacaban o especies de retiros, llegó un tiempo donde dividieron el salón y en el salón tenían que, más o menos cada alumno tenía que coger a otro alumno y hacer un dibujo o identificarlo con un animal. Y entonces recuerdo que cuando una chica tenía que identificarse o decirme con qué animal me veía y entonces ella me dijo, yo a él lo veo como un oso. Yo dije, me ve fuerte, me ve con garra y me dijo, pero como un oso perezoso, me acuerdo que dijo. Y fue una de las cosas que marcó mi vida. Yo dije, ella en su poco conocimiento, 16, 17 años, empezó a ver en mí como alguien inútil, perezoso. Ella, recuerdo de sus palabras, eso fue hace mucho tiempo, aunque soy un adolescente todavía, pero hace muy poquito tiempo. Y recuerdo que ella dijo esas palabras y eso me quedó allí marcado en el corazón. También me acuerdo una vez una discusión que mi mamá tenía con un tío y yo me metí en esa discusión porque mi papá acababa de morir y yo tratando de defender a mi mamá y recuerdo que ese tío dijo algo así como, usted que se viene a meter a hablar, usted es un mocoso, no sabe ciertas cosas y eso también quedó allí marcado en mi corazón. También me acuerdo a un empleo que recién salido del colegio y era un empleo que prometía y demás. Mi mamá tenía la amistad con esa señora y dije yo, fijo, voy a entrar a trabajar. Fui y presenté la hoja de vida, luego la entrevista y demás. Y yo me moví como pez en el agua cuando finalmente me dijeron, no lo aceptamos por estas razones y empezaron a criticar varias cosas en mí. Pum, pegaron eso en el corazón. Y creo que todos nosotros de alguna manera nos hemos sentido así rechazados, a veces quieres logros y no los alcanzas, rechazados por tu familia, rechazados por un sistema que no nos valora. Y no hay nada más lejano que en las épocas de Jesús también sucedieron muchas de estas cosas. En la época de Jesús hablaban precisamente de un sistema educativo, ellos se jactaban de un sistema educativo muy moderno que fue en la etapa de Jesús. Y ese sistema educativo como tal era un sistema que básicamente no era tanto llenar de intelecto a los chicos cuando entraban a estudiar, sino era, de alguna manera, era que la religión era la que prevalecía allí. Y la religión se jactaban un poco de que el que realmente iba a ser alguien que le iba a ir bien en la vida era aquel que se había metido en ese proceso estudiantil como tal, y que de esa manera ellos podían ser exitosos. Entonces muchos de ellos lo que querían ser eran maestros de la palabra y querían ser como tal, tener un rabí, alguien que les pudiera enseñar y demás. Ese sistema educativo entonces hablaba de algunas cosas. Los primeros, ellos tenían como 3 niveles en su sistema educativo. Cuando ellos entraban, los niños entraban a los 5 años. Esos primeros 5 años, esos niños tenían que aprenderse la Torá, ¿sí? La Torá, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento como tal, pero se tenían que aprender los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos les enseñaban matemáticas, les enseñaban historia y demás, pero lo más importante para ellos era que tenían que aprender. Era un sistema, ese primer nivel se llamaba Bexefet. Bexefet se está refiriendo a que el niño, cuando entraba a los 5 años, tenía que aprender de los 5 a los 10 años la ley, aprendérsela y recitársela.
Y uno dice, yo ni me acuerdo de las tablas de multiplicar. Pregúntale al que está a su lado, 7 por 9. A ver, dígame cuánto es 7 por 9. Dígale al que está a su lado. 9 por 9, dígale. Algunos ni con sangre les entró eso. Ya empezamos de entrada a sentirnos descalificados. Porque imagínense, de 5 a 10 años tenía que aprender completamente la ley y demás. O sea, tenía que ser algo bien teso. Se dice que los discípulos de Jesús, y voy a hablar hoy un poco de Pedro entra en esa clase de estudio como tal porque los judíos estaban buscando de alguna manera que a quien respetaban y honraban no era tanto al que económicamente tenían, sino que a quien respetaban y admiraban, era una parte importante de la sociedad, era precisamente al que se convertía en un rabí o en un discípulo de un rabí. Entonces ese sistema como tal era, metamos a Pedro, ¿sí? Jonás es el papá de Pedro, y mete a Pedro y digámoslo, no, la manera de salvar la reputación de la familia y de que este chino tenga futuro es que este se convierta en un discípulo del rabí, de uno de los rabí. Y entonces lo meten con todo el entusiasmo este chino a entrar a leerse la palabra y a aprenderla y a recitarla como tal. Pero luego viene el segundo nivel, y el segundo nivel se está refiriendo al Bet Talmud. Bet Talmud se está refiriendo a que ahora ellos tienen que ya entran a los 10 años, y en los 10 años hasta los 14 años, 15 años, tiene que aprenderse todo el resto del Antiguo Testamento. Ahora tiene que aprenderse los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los proverbios, y tiene que entrar a discutir sobre la ley y demás. O sea, tienen que ser chinos bien pilos, bien inteligentes como tal, para que realmente puedan seguir en su proceso. Y entonces, si estos chinos como tal no se memorizaban la palabra, no aprendían la palabra como tal, entonces le decían, muy bien, muy chévere que quiere amar al Señor y demás, pero usted tiene que seguir más bien la profesión de su papá. De la profesión de ellos eran pescadores como tal, algunos de ellos eran agricultores, algunos de ellos trabajaban en la madera, o sea, muchas obras como tal les enseñaban, decían, no, lo siento mucho, chinito, pero es mejor que usted siga aprendiendo eso. Y es hasta ahí donde llega Pedro. O sea, Pedro ya no pudo avanzar, se aprendió lo demás, pero empezaron a mirar al Pedro y dije, no, Pedro, mire usted más bien como que vaya bien, más bien como que usted huele a pescado, usted mejor que más bien vaya y haga por ese lado y demás. Imagínense, para Pedro no es nada fácil el hecho de que su familia no veníamos bien y este chino no dio, porque para ellos era muy importante la memoria, intelectualmente estar muy bien. Pero luego dice que allá está el tercero, que es Bet Chismet o Mischat, algo así dice allí. Es el tercer nivel, y ese tercer nivel se está refiriendo a que ya entran a los 15 años y ellos empiezan ya a discutir de la palabra intelectualmente, y ellos en ese momento empiezan a buscar un rabí como tal que lo lleve a otro nivel en su conocimiento y demás, y que pueda entrar a buscar a ese rabí. Entonces miren cómo históricamente sucedía. Los rabí como tal eran como los maestros. Recuerden que Jesús es un rabí, y ellos tenían que buscar a un rabí, a un maestro. Como que había muchas escuelas como tal, y entonces ellos iban y le decían, venga, yo ya pasé por los otros 2 niveles y demás, yo quiero que usted sea mi maestro. O sea que ellos tenían que buscar al maestro para que les pudiera enseñar, y entonces el maestro los evaluaba. ¿Cómo los evaluaba? Primero los evaluaba y decía, bueno, vamos a mirar cuánto sabe usted de la palabra. Entonces le preguntaban Antiguo Testamento, entonces le preguntaban los libros del Pentateuco, saltaban a los salmos, saltaban a los proverbios, y el man tenía que memorizar, toda la memoria tenía que repetirlo. Si veían que como que se trababa en una palabra, lo siento, no puedo ser tu maestro. Como que te tienes que volver, lo siento, ¿sabes qué? Haz algo, vuelve allí donde la profesión de tu papá y demás, porque no sirves. Y para ellos entonces era muy complicado, muy difícil poder llegar a ese nivel. ¿Qué miraban entonces los rabí? Los rabí miraban que intelectualmente tuvieran un buen conocimiento de la Torá. Miraban también que pudieran debatir sobre la ley. Pero también miraban que en su vida, su familia no fuera una familia conflictiva, no fuera una familia de problemas y demás, porque ellos decían, es que si mi reputación, él va a adquirir mi reputación, no cualquiera puede llevar la reputación. ¿Me hago entender? Entonces, de alguna manera, ellos buscaban
ah, que alguien le representara como tal. ¿Qué era el rabí? El rabí era como que ellos iban a adquirir todo el conocimiento de su maestro, todo ello, todo lo que hacía el maestro, y lo iban a empezar a honrar precisamente por ese conocimiento. Entonces la palabra más importante como tal que había cuando el rabí los aceptaba es: ven, sígueme. O sea que cuando les decía esa palabra, sígueme, era como: wow, ya me gradué, ya tengo un rabí que me va a enseñar, que me va a dar. Y claro, para la familia era: wow, ya esa crisis económica, eso que estábamos viviendo, ese señalamiento social, wow, qué chévere. Ahora nos están honrando por eso para ellos era tan importante. Cogían a estos chicos, miren cómo era la familia, para ellos era tan importante que cogían a estos chinos y les empezaban a orar algo así como: oro por ti para que el polvo de tu maestro esté sobre ti. ¿Cómo así que el polvo del maestro? Estaba refiriendo que en la antigüedad como tal, cuando ellos caminaban, el maestro iba adelante y el maestro levantaba polvo. Entonces, cuando el discípulo iba detrás de su maestro, entonces la idea era que el polvo que hacía el rabí lo llenara completamente al discípulo. ¿Me hago entender? O sea, todo estaba completamente lleno y la familia estaba feliz. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que hacía el rabí lo hacía el discípulo y se parecía. Entonces el deseo de la familia es: parécete a tu rabí, que seas igual que tu rabí, que como caminan. Y entonces como caminaban ellos. Que como tenían ese tono de voz, tuvieran ese tono de voz que tenía el rabí. Toda la manera de comportarse y demás. Por eso para los rabí no escogía a cualquier persona. Los andaba descalificando una y otra vez. Pero llega un rabí totalmente diferente. Y el rabí que llega es un rabí que se mueve con otros protocolos. Y es Jesús. Jesús tiene una gran diferencia. Y la gran diferencia que tiene Jesús es que Jesús no espera que lo busquen, sino Jesús va y busca. O sea, Jesús no está esperando encontrar a alguien perfecto, porque uno podría decir: no, si yo quiero ser del equipo de Jesús, pues vamos a buscarlos a las universidades. ¿Cuáles son los más competitivos? ¿Cuáles son los más bonitos? ¿Cuáles son los más que tengan un buen tono de voz, que retengan la palabra y demás? Si hubiera podido ir a eso, pero Jesús no. Jesús empieza a tomar personas descalificadas, personas que sus familias habían tenido conflictos, personas que habían sido rechazados por el sistema. Y Pedro había sido rechazado por el sistema. Pedro se había quedado allí, pero el Señor va y lo llama precisamente. Y cuando lo llama a Pedro, le está diciendo: ven y sígueme. Pónganse en los zapatos ahora de Pedro. Y si le está diciendo ahora un rabí: ven y sígueme, es ¡wow! Y por eso cuando el Señor le dice, se suben a una barca como tal, y el Señor le dice: ahora vas a ser pescador de hombres como tal. Y él dice: ven y sígueme, y él deja todo, absolutamente todo. Ahora entendemos el por qué dejó todo. Dejó todo porque nuevamente nació la esperanza de: oh, hay una oportunidad en mi vida para ser alguien. Oh, hay una oportunidad para mi familia de honrarla y demás. Se despierta eso en ellos. Y me encanta eso, porque cuando uno va y mira en la vida de Pedro más o menos cuando Jesús lo llama, algunos dicen que tiene 17, 18 años, pero que se cree que él es el mayor de todos los discípulos. ¿Por qué es el mayor de todos? Porque ya tenía esposa como tal. Y cuando ya tiene una serie de responsabilidades, el Señor lo llama, él decide dejarlo todo para seguir a ese rabí. Y él quería parecerse a ese rabí. Por eso cuando el Señor le dice: ven y sígueme, le está dando esperanza. Le está diciendo: wow, Señor, ¿tú cómo puedes hacer eso conmigo? Entonces allí, ya que hablamos un poco de historia, podríamos nosotros mirar que el propósito de por qué Pedro ama tanto a Jesús es porque Jesús empieza a validarlo a él. Ustedes van a ver que cuando Jesús llega un momento donde él acaba de hacer un milagro, le acaba de dar pan a 5,000 y demás, y entonces toda la gente empezó a buscar a Jesús: Jesús, ven Jesús.
porque tú puedes convertirte en gobernador contra los romanos y demás. Y Jesús dice, no, esto está como poniéndose pesado, me quieren volver político, no aguanta. Y el Señor sube a sus discípulos y le dice, pasen al otro lado, y él decide irse a meter en una montaña a orar. Cuando él está allí orando, metiéndose allí con el Señor, sucede algo. Y es que Jesús empieza a orar allí al Padre, y de repente ellos están en una tormenta difícil, complicada. Y en esa tormenta que ellos van allí, el Padre, Jesús dice que él estaba en un lugar donde él podía observarlos. Y él se da cuenta de la tormenta. Y en esa tormenta ellos están asustados. Imagínense en personas asustadas en la tormenta cuando son personas expertas en pescar, cuando son personas de mar. ¿Cómo se angustian? ¿Cómo se preocupan como tal? Pero entonces la tormenta tan recia que estaban supremamente asustados. Y dice que entonces Jesús se viene caminando sobre las aguas para ayudarles. Y que cuando escuchan que es Jesús, allí Pedro hace algo que es garra. Y es que Pedro dice, si tú eres, dime que yo vaya a ti y yo voy a empezar a caminar e iré hacia ti. Los otros discípulos todos paniqueados, todos asustados y demás, pero Pedro hace eso. ¿Por qué Pedro hace eso? Porque él está diciendo que lo que tú hagas, si tú me dices yo puedo ir. Porque Pedro tenía el corazón de un discípulo. Porque tenía el corazón de un discípulo. Tenía el corazón de un discípulo porque todo lo que hacía el maestro, él quería parecerse a su maestro. ¿Me hago entender? Cuando él va a caminar sobre las aguas, él dice, si el maestro puede, yo también puedo hacerlo. Y decide dar un paso de fe, caminar sobre las aguas para acercarse ¿a quién? A Jesús. Y es exactamente lo que Pedro entendió y que a veces nos complica. Es que Pedro entiende que quiere ser un discípulo del Señor, que quiere salir de su vergüenza, de que alguien lo había ignorado, de que alguien le había dicho, no puedes, está cerrado esto para mí, estás condenado a ser a una mujer infiel, un hombre sin hogar, una mujer sin hogar, estás condenado a que no vas a encontrar la paz. Y aquí Jesús se convierte en su paz, pero se convierte en su maestro, y él decide caminar sobre las aguas, porque dijo, si Jesús lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Amén. Y entonces allí Pedro se hunde. Y cuando Pedro se hunde, uno podrá decir Jesús. Luego, generalmente a nosotros nos hablan que en la Biblia a Jesús como que cuando lo ve que se cayó allí, dice, hombre de poca fe, le parece que le faltara un juguetazo para pegarle y levantarlo. Pero no, la Escritura no nos lo define. Generalmente uno está ahí especulando y demás. Pero yo creo que siguiendo esa línea, yo creo que Jesús, cuando él camina sobre las aguas y se hunde, Jesús se admira de él. ¿Por qué se admira de él? Porque está diciendo, wow, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero bien, ibas bien, ¿por qué dudaste? Fuiste el único de todos esos paniqueados y asustados allá metidos en la barca, y tú eres el único que me creyó. Wow, la entiendes, Pedro. Porque si hay alguien que podemos decir que ama a Jesús, es Pedro. Pero Pedro empieza a ver en Jesús como Jesús lo acepta a él, y él empieza a entender el valor que Jesús le está dando. ¿Me hago entender, iglesia? Ahora, cuando Jesús camina sobre las aguas y cuando Pedro camina sobre las aguas, entonces la pregunta es ¿por qué Pedro dudó? Y algunos de ellos están describiéndolo de la siguiente manera. Algunos describen que Pedro fue como tal, dudó del Señor porque caminaba y de repente se cayó allí. No, porque Jesús estaba allí, estaba caminando sobre las aguas. No, es como que si Jesús se hubiera caído y pues ahí él se hubiera asustado. No, él ve a Jesús. Y cuando él ve a Jesús, lo ve caminando sobre las aguas. Entonces él lo que pregunta, la pregunta entonces es por qué él está dudando y por qué se cayó. Él empieza a dudar de que él pueda ser un discípulo, y eso hace que él se caiga. ¿Me hago entender?
O sea, él empieza a dudar de su llamado. Y al dudar de su llamado, él no puede entrar a lo que Dios quiere hacer. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana podría ser: ¿tú por qué dudas de que puedes llegar a ser un discípulo de Jesús? Y generalmente algunos de ustedes pueden dudar que son discípulos de Jesús porque muchos de los que están aquí están en otro lado. Porque su corazón está adorando otros ídolos. Porque posiblemente tiene una vida de pecado. Porque posiblemente ha sido rechazado por los demás. Porque posiblemente lo ha intentado muchas cosas. Y usted dice: yo soy inadecuado para ser un discípulo de Jesús. Porque yo lucho aún con cosas del mundo. Porque aún vivo una vida pecaminosa y demás. Porque aún digo no quererte fallar, pero aún así te fallo. Y yo creo que yo no puedo ser aceptado por Jesús. Y el Señor, cuando le está diciendo a Pedro: sígueme, le está diciendo: Pedro, tú puedes llegar a ser como yo, a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de lo que tú eres, tú puedes llegar a ser como yo. Y yo creo que ese es un mensaje para ti, para mí en esta mañana, y es comprender que el Señor, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, el Señor dice: yo creo en ti. Yo creo en ti, y si yo te he llamado, no me he equivocado, pero cuando empiezas a ver tus errores, empiezas a creer que el Señor no te llamó. Y el Señor no te llamó o no te amó a ti por lo que tú eres ahorita, sino porque Él sabe lo que tú vales, pero Él decidió amarte primeramente, y Él sabe lo que puede hacer con un Pedro que se equivoca, con un Pedro que lo niega, con un Pedro que vende a Jesús. Él allí se siente aceptado por el Señor. Entonces, aterrizando allí el mensaje es: lo primero que tienes que comprender es que Dios te dio un valor y que tú eres valioso o valiosa. Que no importa tu pasado, no importa tus equivocaciones. Si el Señor te llamó, el Señor dijo: tú puedes ser mi discípulo. O sea, tú puedes ser como yo. Y yo sigo creyendo en ti, aunque muchas veces tú hayas dejado de creer en mí. Aunque tú ya no tengas las fuerzas como tal para creer, yo, dice el Señor, creo en ti. Dígale al que está a su lado: el Señor cree en ti y cree que tú puedes ser un discípulo de Él. Esa es su verdad. Esa es la verdad del Señor. Cuando uno... ¿Qué pasó? Cuando uno ve la vida de Pedro, si tú estás aquí es porque el Señor interrumpió tu vida y te dice: ¿sabes una cosa? Yo te llamé. Y Pedro entiende que a pesar de toda su vida y a pesar de que se convirtió en un pescador y demás, el Señor viene y lo valida y lo acepta y lo levanta. Cuando Pedro amó a Jesús, que es la serie que estamos tratando, ¿por qué amar a Jesús? Es porque yo debería amar a Jesús. Porque no hay nadie que crea tanto en ti como Jesús. Porque te buscó en medio de tus luchas, en medio de tus complicaciones y demás. Y Jesús te demostró su amor. El Señor está mirando nuestra vida y está diciendo: nuestra vida no califica para un sistema educativo, no califica para un sistema económico, no califica en muchas maneras. Y el Señor dice: no importa lo que otros digan, yo te estoy buscando a ti. Ahí está la gran diferencia entre un rabí y el otro rabí, que es Jesús. Rompe los protocolos. Entonces, en esta mañana es importante que puedas reconocer que Jesús te ama y que eres valioso para Él. En el siglo XV, básicamente llegó un pedazo de mármol a un templo como tal, y ese mármol como tal era muy grande. Intentaron trabajar con ese mármol, pero algunos escultores, 2 escultores famosos de la época, lo descalificaron y dijeron: este barro no sirve, está agrietado, el granito que está allí es muy delgado, lo descalificaron. Pero luego dice que pasaron mucho tiempo, lo dejaron en ese templo como unos 5 o 10 años a la intemperie, sol, tierra y demás.
pero luego llegó un escultor llamado Miguel Ángel y de allí pudo construir lo que nosotros llamamos como el David, una obra maestra. Si hay algo que Jesús hace en tu vida y en mi vida es precisamente que Él empieza a cincelar y a quitar cada una de las cosas que no nos permiten ser libres. Cuando tú conoces a Jesús, Jesús lo que hace es que Él entiende que tú eres su hijo y Él empieza con un cincel a tener que quitar todo aquello que no te permite ser. Y es lo que hace el Señor con Pedro. Pedro entiende que todo el trato que el Señor tiene con él, aún en situaciones difíciles, es el Señor tratando con él. Es tratando con su vida, es tratando de cambiar aquellas cosas que no están bien en su vida para que él pueda cumplir el propósito de Dios sobre Pedro. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Y cuando Pedro dice, nadie cree en mí, pero hay un Jesús que cree en mí, wow, ¿cómo no amar? Hay alguien que a pesar de mis equivocaciones se me ha presentado y me ha llamado, me ha dicho, sígueme. Por eso para Pedro cuando le dijo, sígueme, ¿cómo es que me dices, Jesús? Sígueme. Wow. Es encantador eso. ¿Cómo así que me siga? Y ahora luego Pedro, a pesar de su llamado, él empieza a ser el mejor discípulo. Se quiere parecer tanto a Jesús que por eso se atreve a caminar sobre las aguas. Pero un día, una semana antes de la crucifixión, se sientan con el Señor y el Señor le tiene que decir, ¿sabes una cosa? Uno de ustedes me va a traicionar y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. 3 veces antes que cante el gallo me vas a vender. Y él dice, no. Pedro dice, no, yo no voy a caer en eso, yo hasta la muerte contigo. Y el Señor le dice, el Satanás te ha pedido para zarandearte, yo oro por ti, para que tu fe no decaiga, no mengue. Y es increíble porque Jesús, Pedro entra en un proceso, el proceso de ser aceptado y de entender que ahora el Señor lo ve de una manera, porque Jesús lo ama a él. Jesús no lo ama a él por lo que es él en ese momento. Jesús lo ama porque decidió amarlo y porque lo que el Señor va a hacer en él, como que el Señor lo ve y lo primero que hace con él es, ¿sabes una cosa, Pedro? La primera vez que lo presentaron a Pedro es, Pedro, ya no te vas a llamar, primero no te vas a llamar Simón, que es caña, sino le dice, te vas a llamar Pedro. Y me encanta porque no es que él tiene que esperar todo un proceso para luego llamarse Pedro, que representa roca. Le está diciendo, tú eres muy débil, pero ahora te llamo Pedro porque tengo un proyecto sobre ti, un proceso contigo para terminarte para mi gloria, porque el Señor es experto en coger los trofeos que Satanás cogió o la basura que Satanás hizo contigo y la metió en la basura. El Señor es experto en ir a sacar de la basura personas dañadas como tú y como yo y convertirlos en un trofeo para su gloria. Amén. Eso hace Jesús. Y eso es lo que hace con Simón. Y aún con Simón se llama Pedro y aún luego lo llama a él. ¿A qué? Lo está llamando a él, a que él sabe que se va a equivocar Pedro, y parte de su equivocación es que Dios quiere formar su carácter. ¿Por qué? Porque Pedro entra en un proceso donde va a ser zarandeado. La palabra zarandeo era que cuando cogían el trigo en la época, lo que hacían era que levantaban el trigo hacia el aire, lo tiraban hacia el aire y esperaban que el viento se llevara toda la paja. ¿Me hago entender? Entonces quería quitar de Pedro toda la paja. Dígale al que está a su lado, quítese toda esa paja que tiene a su lado y deje que Dios forme su carácter. El Señor lo que hace es que quita toda la mugre que tal en Pedro. Pero el Señor hace lo siguiente, Él dice, yo voy a orar por ti. Miren, cuando niño recuerdo que una de las cosas que me impresionó eso, recuerdo esos circos que lo llevaban a uno de pequeño, y recuerdo los trapecistas que me parecía impresionante cómo se agarraban de un lado para el otro y demás. Yo decía, wow. Y allí colocaban como una red, y esa red era por si se llegaban a equivocar, no se iban a matar. Cuando el Señor está orando por Pedro, está diciendo, ¿sabes una cosa, Pedro? Tú te vas a equivocar, pero yo te voy a sostener. Porque él sabía que lo iba a traicionar, pero aún así Dios lo iba a sostener.
Dios es la malla que hay en ti y en mí para sostenernos, porque Él sabe que vamos a fallar. Pero que esa falla era parte del propósito de Dios de forjar el carácter en Pedro, porque Pedro era muy emocional. Porque Pedro, cuando le preguntan algo así como que no te va a fallar, él empieza con sus fuerzas a decir: Dios, yo a ti te amo, yo no te voy a fallar. Y el Señor dice: este man es muy confiado, este man es muy altivo, este man confía mucho en sí, no se parece en mí y está en mi proceso de que se parezca a mí, porque yo soy su rabí. Necesito dejar que pase esta situación, pero yo te sostengo. Dígale al que está a su lado: la red que te contiene es Jesús. Jesús te sostiene. Y aún en medio de esa falla o aún en medio de esa equivocación, Dios te sostiene. Y posiblemente aquí hay personas que han entrado y salido de una iglesia y demás, y el Señor te está diciendo: yo no me he llevado, te he llevado para que estés conmigo en la presencia. Es porque yo te estoy dando una oportunidad para que entiendas que estoy procesándote y que necesitas volverte a mí. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Amén. Necesitamos comprender que el Señor tiene en nosotros un proceso que trabaja en nosotros, que quiere traer esa transformación en nosotros para que podamos hacerlo. Dice luego allí el Señor, Lucas 22:33, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y es allí cuando Él falla. Un segundo. Lucas 22:31 al 32. Luego dice allí, dice en su palabra Juan 21:9, al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima a ellos y pan. Pero Jesús, la traición de Jesús es difícil, porque Jesús puede ver la traición de Pedro y a Pedro le duele ver la traición. Recuerden que la historia relata que empiezan a preguntarle a Pedro y el Señor puede escuchar las 3 veces que él lo negó. La palabra del Señor dice que cuando lo negó no dijo: no, yo no conozco a ese man, no conozco a ese rabí. La palabra dice que él dijo vulgaridades y dijo groserías. Porque una mujer lo conoció y empezó a decir: no, pero ese es discípulo de Jesús. No sé qué, yo no creo. Las groserías eran mayores para que le tuvieran mayor credibilidad. Y ahí es lo más triste de todo eso, porque dice que Jesús ve, en la tercera vez dice la palabra que Él lo vio. Y cuando Él lo vio, Él le da tristeza porque dice: wow, le fallé a Jesús, y Jesús lo mira de lejos. O sea, como que aquí están golpeando a Jesús para crucificarlo y allá está Él traicionándolo. Y luego suena el gallo y Él siente morirse. Él siente lo peor. Allí están como en unas brasas, es la noche como tal, tratándose de calentar como tal. Están aquí y pueden ver a Jesús allá siendo maltratado. Y Pedro allí con su tristeza absoluta. Pero luego entra a hacer lo que tú y yo haríamos cuando hemos decepcionado al Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacía Pedro cuando Jesús lo conoció por primera vez: estaba lavando las redes. Y lavando las redes es precisamente esa zona de confort, de seguridad, o también puede ser ese pecado recurrente al cual sigues haciéndolo normalmente porque se convirtió en tu refugio. Ese lugar donde te han menospreciado tanto y no eres bueno para el estudio y demás, pero te tocó trabajar como pescador y allá estaba Él. Y cuando tú y yo generalmente decepcionamos al Señor, generalmente queremos volver a lavar las redes y queremos olvidarnos del sígueme y queremos escondernos del sígueme y volvemos a ese lugar donde estábamos, lleno de pecado, lleno de frustración y lleno de una serie de cosas. La primera vez que Jesús impacta la vida de Pedro es cuando Pedro escucha predicar a Jesús y le presta la barca. Y luego ese día no había pescado nada, ¿recuerdan? Y ese día Jesús le dice: vamos mar adentro. Y él dice: este viejo loco, ¿quién sabe qué es lo que quiere? Y el Señor le dice: lancen la red. Y cuando lanzan la red está llena de peces. Y es allí donde dice: este hombre es un rabí, es un maestro, es divino. Y entonces él empieza ya a creer más en Jesús. Cuando él falla como tal, él se va a pescar y viene otro famoso milagro. Ese famoso milagro de 153 peces allí en la red. Y entonces Pedro se sorprende porque dice: ¿cómo alguien
tan pecador como yo, que le he fallado al Señor, ¿cómo el Señor puede seguir haciendo milagros en mi vida? No te confundas cuando te va bien en la vida y piensas que estás bien con el Señor, porque generalmente estamos lejos del Señor y tenemos una vida y no nos hemos muerto y no tenemos un cáncer o no tenemos nada y pensamos que estamos bien con el Señor. No, es su gracia sosteniéndote todo el tiempo. Son la abundancia de peces que Dios trae por misericordia y eso es lo que hace con Pedro. Amén. Cuando está allí, se sorprende porque Pedro de alguna manera no identifica quién está haciendo el milagro, porque Jesús en ese momento no se les había revelado completamente. Pero cuando él empieza a ver que un hombre lo llama y que le hace el tremendo milagro, y que fuera de esos coge un pez y le empieza a asar y le dice, venga y desayunemos. Y él ve a Jesús, él le dice, yo no entiendo cómo Jesús me puede tratar tan bien cuando lo negué. Wow. Y entonces ahí es Pedro cuando se quebranta. ¿Por qué se quebranta? Porque él no puede comprender cuánto el Señor lo ama. Como tú y yo no podemos comprender cuántas veces has caído en el mismo pecado y el Señor te sigue diciendo, ¿sabes qué? Te amo. Y has fallado a muchas personas, te has fallado a ti, la has regado. Y el Señor te dice, te amo. Wow. Te amo. Cuando Pedro y Jesús empiezan a tener esa conversación, Jesús está sanando el corazón de Pedro, porque la primera vez que falló en medio del carbón. Cuando van a hacer asado, realmente prenden el carbón y empieza a salir el humo y demás, se han visto, ¿no? Es exactamente lo que estaba pasando la primera vez que falló. El carbón le recordaba su traición. El fuego le recordaba su traición, pero el Señor lo empieza a sanar y empieza en medio del fuego, empieza a freír un pez para darle de comer. O sea, es una cosa, Dios quiere sanar tu corazón aun cuantas veces le hayas fallado. Y le negó 3 veces y tú y yo ya conocemos que el Señor le pregunta, ¿me amas? Y allá hay un juego de palabras. ¿Por qué un juego de palabras? Un juego de palabras porque el Señor le dice algo así como que, ¿me amas? ¿Me agapeas? Y él dice, no, te fileos. ¿Me agapeas? No, te fileos. Entonces, ¿me fileas? Sí, entonces te fileo. ¿A qué se refiere eso? Está diciendo, ¿tú me amas como yo te amo a ti? ¿Cómo me amas? ¿Cómo me amas? Y me está diciendo, ¿cómo me amas? Como yo te amo a ti. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es que aun cuando éramos sus enemigos, Él nos amó primero. Aun cuando lo negábamos, aun cuando estábamos haciendo una serie de cosas, su amor nos impactó y nos siguió y dijo, ¿sabes qué? Te amo. Pero ¿cómo me amas? Te amo, he decidido amarte. Y el Señor está diciendo, ¿me amas de esa manera? Y Él dice, no, te fileos. Porque Él entiende que el amor que Él tiene no es el mismo nivel del papá. No es el mismo nivel de Jesús. El amor es el amor que se tiene entre familias, entre cuates, entre amigos. Y entonces Él le dice, te quiero, para que lo podamos comprender. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Entonces, ¿me quieres? Sí, te quiero. Entonces apacenta mis ovejas. El Señor le está queriendo decir, ¿sabes una cosa? ¿Me amas? Que yo a ti te amo. Y ahí vemos a un Pedro transformado, porque él ya deja de ser impulsivo y el Pedro de antes hubiera dicho, me agapeas, te agapeo. No vas a volver a ver pornografía. No voy a volver a ver pornografía. ¿Me amas? Te amo. No te vas a volver a masturbar. No me voy a volver a masturbar. No vas a volver a chismear. No voy a volver a chismear. No, ahora es más cauteloso. Sabe que tiene que dejar de ser impulsivo. ¿Me amas? Espérame un segundo y pienso. Y el Señor está colocándole un examen para probar el amor que Él tiene. ¿Sabes una cosa? Tu vida cristiana y mi vida cristiana no van a ser impactadas si lo que a Pedro lo transformó no nos transforma a nosotros. Y es que Pedro aprendió a amar a Jesús. Y cuando Pedro aprendió a amar a Jesús, Pedro estuvo dispuesto a darlo todo por Jesús. Porque ¿cómo amamos a Jesús? Porque a Jesús nos toma de lo más vil y menospreciado y nos ama.
Y cuando tú entiendes ese amor, no como una frase de cajón, sino como una realidad, tú dices, ¿cómo tú puedes amar a alguien como yo, tan pecador, tan malo? ¿Cómo lo puedes hacer? Pero cuando tú entiendes esa realidad, no hay otra manera que amarlo. No hay otra manera. La Biblia describe a muchos hombres imperfectos que Dios no los eligió por su perfección. A una prostituta como tal, el Señor decide amarla. A una María Magdalena, la escoge en su imperfección y Él la llama, y ella hubiera podido decir, pero yo cómo, siendo mujer, ¿cómo me vas a aceptar a mí? Me vas a poner a servir y me vas a aceptar. Y el Señor dice, no importa la cultura, no importa tu pasado, importa lo que yo digo de ti. Por eso esa mujer está dispuesta a romper un perfume, colocarlos en los pies del Señor. Mientras tú y yo no reconozcamos esa realidad, vamos a volver de religión en religión, en predicador, hasta que me hablen mis emociones y entonces yo empiece a cambiar. No, la única manera para poder realmente cambiar es encontrarse con ese amor de Jesús. Porque Pedro, al final de sus días, que terminan la tradición, dice lo siguiente. Pedro en Roma, en Nerón, quemó Roma como tal. El templo como tal lo quemó. Y al quemarlo como tal, empezaron a perseguir los cristianos. Y al seguir a los cristianos, empezaron a perseguirlos. Y en la época de Pedro empieza a ser perseguido y es encarcelado. Algunos dicen que Pedro, todos los amigos de Pedro dicen, usted es la cabeza, no como, y lo ayudan a escapar. Y cuando él está escapando como tal, él ve a un hombre que lleva una cruz. Y entonces dice que tiene una visión. La visión es que Jesús le pregunta, ¿para dónde vas, Jesús? Voy a ser crucificado en Roma. Y entonces él atraviesa esas palabras en su corazón y él, en lugar de huir, se devuelve para morir por Jesús, porque dice, yo no lo voy a traicionar. Yo estoy dispuesto a entregarlo todo por él. Y cuando lo van a crucificar, eso sí dicen allí las escrituras, y la historia, cuando fue a ser crucificado, él dice, yo quiero que me crucifiquen al revés, porque no soy digno de ese maestro. Intenté seguirlo, soy su discípulo, pero entiendo la honra y el respeto y el amor. Nunca podré amarlo como él me ama, pero podré entregarlo todo por él. Amén. Ese es el nivel de entrega que el Señor quiere. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace unos días? Me impresiona lo de Ulises en esa historia metafórica como tal, histórica como tal, de la mitología griega, donde hablan de que Ulises tiene que pasar con sus soldados cerca de las sirenas. Y las sirenas, sus cánticos eran tremendos. Ahí seducían y hacía que los hombres perdieran los sentidos y se mataran. Y dice que Ulises entonces se amarra al barco y les manda a colocarse en los oídos a todos sus guerreros para que no escuchen esos cánticos y no se vayan a matar. Y finalmente pudieron pasar, y el Ulises casi rompe el barco y con el esfuerzo humano finalmente pudo salir de allí. Pero luego dice que otro hombre lo que hizo fue que pasó con sus guerreros, pero contrató al mejor músico de lira como tal y empezó a tocar tanto la lira que los soldados que estaban allí empezaron a escuchar y a escuchar y a escuchar, y era más hermoso lo que escuchaban en el barco que lo que estaba afuera en las sirenas, y finalmente pudieron pasar. Mira, las sirenas de este mundo, trabajo, metas, sueños y demás, se convierten en lo que te llama todo el tiempo. Si tú no aprendes a escuchar la música de Jesús y amarlo más a Él, finalmente tú vas a ser seducido por la música de las sirenas, porque necesitas amarlo a Él. Ahora, el significado, aquí lo más importante de esto que acabo de enseñarle no es Pedro. Pedro es el escenario donde Jesús actúa. Detrás de Pedro podemos decir, wow, lo que sucedió con Pedro. No, wow, lo que hay detrás de Pedro. ¿Qué hay detrás de Pedro? Un Pedro que es descalificado, un Pedro que es desechado por su familia porque no da la medida, porque no es tan inteligente, porque no es tan bueno, porque no sé qué, y el Señor lo llama. ¡Wow! ¿Cómo no armar a alguien que nos ama independientemente de nuestro pasado y de nuestro pecado y de nuestras equivocaciones? ¡Wow!
¿Quién le forma el carácter de una caña a convertirlo en un hombre recio que se convierte en la piedra angular de la iglesia cuando declara Jesús es el Hijo de Dios? ¡Wow! ¿Quién? ¿Cómo no poderlo amar a alguien que nos da identidad? ¿Cómo no poder amar a alguien que cree en nosotros aun cuando fallamos? ¿Cómo no amarlo a Él después de que fallamos y siempre es nuestra red para levantarnos y seguir? Wow, ¿cómo no amarlo? Y no me digas que eres ingrato, porque la ingratitud es del hombre y muchas veces entiendo que hay muchas personas que han rechazado a Jesús, pero porque en su corazón hay una ingratitud. Y la iglesia está llamada para tener gratitud, y cuando tienes gratitud sobre Jesús empiezas a amarle como nada. Porque Pedro ama a Jesús, porque Pedro conocía a Jesús. Un día están durmiendo allí, le dice Pedro, Juan y Jacobo, vámonos. Y se fueron al monte de la transfiguración y pudo ver cómo el Señor se transformó. Un día el Señor calma las aguas, calma la tormenta, y él dice, wow, empieza a ver la divinidad de Jesús. ¿Sabes una cosa? Tú no vas a empezar a amar a Jesús si no entiendes su divinidad. No entiendes y no puedes pasar tiempo con Él, porque Pedro amaba a Jesús porque pasaba tiempo con Él, y el Señor a veces tenía que pegarle sus cacharrazos para que reaccionara. Y para mí un cacharrazo es el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque el monte de la transfiguración comparten tanto con Jesús que un día ya no le dicen Jesús, mi maestro, mi rabí, sino un día le dice Chuchito. Ya lo bajó, es lo mismo, lo ve igual. Cuando tú empiezas a decirle Chuchito y empiezas a decirle, ay, el Señor está allí, empiezas a perder esa reverencia, y el Señor le dice, no, este man se olvidó de quién soy yo, y lo lleva al monte de la transfiguración. Y cuando ve a Jesús en su resplandor dice, wow, y se cae de rodillas y dice, no. Y él empieza a entender su vida, su pecado, su naturaleza. Y esa impresión de Jesús lo cambia completamente. Jesús fue amado por Pedro por lo que Jesús estaba haciendo en él, pero por lo que Jesús era. Porque cuando Pedro dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, ¿tú eres quién? Hijo de Dios. Tú vas a tener una vida religiosa y vas a seguir entrando y saliendo de las iglesias y vas a seguir en tu pecado y demás hasta que tú no lo coloques a Él como la meta principal. No son tus sueños, no son tus metas, es Él. Y cuando ustedes ven en ese pasaje que les acabo de decir de Juan capítulo 6, cuando Él está viendo que sus discípulos están en la tormenta y que Él va a caminar sobre ellos, Él acaba de salir de una multitud, y esa multitud le dicen, porque lo querían nombrar rey y les había dado de comer, estas mismas personas, cuando Él caminó sobre las aguas y cuando llegó a la otra orilla, el otro día le llegó toda esa gente allá. Y entonces Jesús les dice, ustedes a mí me siguen por la comida que yo les doy. Ustedes me siguen para que les vaya bien. Ustedes me siguen porque necesitan ser arrullados en sus pecados. Pero el Señor dice, no, yo soy el pan de vida. Es lo que ustedes necesitan, es a mí, no una religión y no unos sueños cumplidos. Ustedes me necesitan a mí. Si tú y yo no cambiamos esa mentalidad, seguiremos nosotros todo el tiempo siendo forzados. Voy o no voy a la iglesia, no lo haces por amor. Yo siempre hablo de eso, porque tus hijos se portan mal en tu casa, pero cuando consiguen novio o novia van y le hacen caso a la novia. Y los ve usted lavando los platos allí, usted dice, pero eso es porque lavan los platos y ese es supremamente cariñoso, no me hace caso. Pero cuando está con la novia, eso sí, para arriba y para abajo y funciona. ¿Y por qué? Porque se siente amado. Dejaste de sentirte amado por Jesús porque tú crees que detrás de tu vida no hay alguien que está forjando tu carácter. Y al olvidarlo, empiezas a ver las pruebas como algo normal, pero no como la mano de Dios sosteniéndote para formar la imagen de Él en tu vida. Necesito recuperar la imagen, pero ser consciente de quién está forjando esta imagen, ser consciente de quién me llamó. Quien te llamó no es cualquier persona. Quien te llamó es aquel que, miren a Pedro. Pedro ama a Jesús, pero luego Pedro ve todo eso y luego ahora Pedro ve a Jesús crucificado. ¡Wow! Porque la gran prueba de amor por Pedro es que Pedro es crucificado Jesús por amor a Pedro, ¿me entienden?
Podríamos hablar de amor a la humanidad y demás. No, de manera personal, Pedro lo ve y dice, wow, entregó su vida por mí, o sea que yo tengo valor para él, que se entregó por mí, no puedo con tanto dolor. Y por eso cuando resucita, lo primero que hace es que vayan y díganle a Pedro que yo resucité. Wow, no es un maestro que ama. No es un maestro que está pendiente de esas pequeñas cositas. Esas pequeñas cosas, y él puede sentir ese amor. Y Pedro luego, cuando usted lo ve escribiendo las cartas de Pedro, uno empieza a ver a Pedro amado, madurado, pasando por situaciones, y el Señor lo revela y crece como nunca. Y antes lo habían menospreciado, y lo decían hombre del vulgo, pero luego en el libro de los Hechos dice la gente que de la época empezaron a decir, uy, Pedro cómo escribe de bien, qué hombre tan espiritual. Porque el proceso de Pedro no fue un proceso de escritorio, fue un proceso de carácter, donde fue probado en el fuego, y el Señor lo sacaba y le decía, todavía no te veo reflejado en mí, no te veo ahí, en mi cara no la veo reflejado en tu carácter, y volvía y lo metía en el fuego, y otra vez lo sacaba, y otra vez lo metía, y otra vez lo sacaba, hasta que el Señor dice, por fin está siendo formado por mí. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Tus pruebas y tus luchas tienen un propósito en las manos de Jesús. Tú eres valioso. No me hables de tus errores en esta mañana. No me hables de tus pecados, porque eso es el gran error. Cuando tú te conviertes en alguien que juzgas todo el tiempo a los demás, ¿sabes qué estás haciendo? Eres un discípulo de Satanás. Porque Satanás todo el tiempo quiere ver el mal en los otros. Pero tú te equivocas, pero tú cometes errores, pero tú eso, pero tú lo otro, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El Señor dice, no, Pedro, tú eres mi discípulo porque dudas, te caíste. Y no ves las cosas como yo las veo. Si cuando tú aprendes a verte como Jesús te ve, tu vida empieza a cambiar completamente, iglesia. No podemos dejar de amar a Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Damos gracias a todos aquellos que en esta mañana nos acompañaron, y espero que hoy puedan ver la mano de Dios sobre ustedes y preguntarse, ¿por qué no estoy amando a Jesús como debía? Bendiciones.